¿Sabían que Puerto Lumbreras es el único municipio de la región de Murcia que tiene casas-cuevas musealizadas? Datan del siglo XVIII y XIX y hasta los años 60 estaban habitadas. Las hemos visitado para saber cómo vivían en aquella época. Bueno, pues las casas cuevas es una forma también de vivienda muy típica en el municipio de Puerto Lumbreras, concretamente en el centro histórico de Puerto Lumbreras, que llama la atención por la gran cantidad de cuevas y casas cuevas que hay aquí en lo que es el cerro donde está el castillo de Nogalte y también en las proximidades, como es el cerro conocido aquí como el Morrón. Son un tipo de vivienda pues simple, tradicional, que se necesita pocos recursos para poder tener una de ellas y que se remonta pues como mínimo a finales del siglo XVIII. Ya tenemos documentadas algunas de las cuevas, aunque sabemos que hay una expansión enorme de este tipo de vivienda en el centro de Puerto Lumbreras a lo largo del siglo XIX, concretamente hacia la mitad de ese siglo ya tenemos un primer inventario, una primera relación del número de cuevas que existen ya en Puerto Lumbreras, como decimos, en la mitad del siglo XIX. Son unas viviendas que también han venido utilizándose hasta época bastante reciente, hablamos de los años 60, años 70, incluso quizás un poquito más, y que se van a ver afectadas por el proceso de éxodo que se produce, como en otros municipios también, pues parecido a Puerto Lumbreras, con motivo de la emigración de muchas personas en busca de un trabajo. Una parte de esta población que emigra se dirige hacia países europeos, otra simplemente se va a otros sitios mejores, a unas viviendas mejores aquí en el centro urbano de Puerto Lumbreras, y lo que trae consigo, la consecuencia que trae este movimiento migratorio es una pérdida de interés por este tipo de viviendas, que aparte de todo sí es una vivienda, como se dice ahora, bioclimática, y un abandono de ellas. Y precisamente con el inicio del proceso de recuperación del Cerro del Castillo, pues ya desde 1996 en adelante aproximadamente, se van a ir recuperando, se van a ir consolidando para que no se pierda, porque desde el punto de vista etnográfico es algo que tiene un valor inmenso para el municipio de Puerto Lumbreras, también desde el punto de vista lógicamente patrimonial. Numerosas familias escogieron este lugar para establecer su modesta residencia, excavando en las entrañas del cerro. Entre el Cerro del Castillo de Nogalte y del Morrón hay contabilizadas unas 150 casas cueva. 6 de ellas se pueden visitar y recogen temáticas diferentes. Cada una tiene una temática, por ejemplo, en esta en la que nos encontramos sería representa el uso y las costumbres de cómo vivían en las casas cuevas. También en la casa taller artesano podríamos ver diferentes oficios de artesanos locales, como por ejemplo la piedra, cómo se trabaja también, por ejemplo, las pieles, y también hay otras como la del caño del agua, en la que podemos ver los sistemas de galerías verticales llamadas lumbreras, cómo se utilizaban para la limpieza del mantenimiento del agua que circula de forma subterránea. Y también pues otra de ellas sería la historia de Puerto Lumbreras o el antiguo colegio, cómo se daba, cómo se impartía clase en un entorno más rústico, suleto, en cambio a como tenemos hoy en día. En la Casa del Artesano destacan los oficios tradicionales como la carpintería, alfarería o el esparto. En esta otra el recorrido del agua en Puerto Lumbreras, y en esta fotografía podemos ver cómo eran antes de su rehabilitación. Una de las líneas de investigación abiertas recientemente es la posibilidad de que algunas de estas cuevas del Cerro del Castillo tuvieran un origen andalusí, precisamente en el momento en el que en esa época bajo medieval tiene esa gran importancia la fortaleza de Nogalte, ese contexto entre el siglo XIII y el siglo XIV, y todo ello a raíz de ese descubrimiento hace ya unos meses en el barrio de La Chanca, de la capital almeriense, bajo la Alcazaba de Almería, de casas andalusíes del siglo XII y XIII que también ya vienen acompañadas de espacios de cueva para dar una mayor amplitud a la vivienda que se utiliza en ese momento. De momento, como digo, es una hipótesis, posiblemente de trabajo en un futuro, pero que ya nos aventuraría incluso a retrotraernos cronológicamente a época medieval en el caso de algunas de las cuevas que existieran, si es que existieron en ese momento, en lo que es el entorno de lo que hoy es Medina Nogalte. Una ruta turística que permite conocer al visitante la riqueza cultural del municipio y saber cómo vivían antiguamente sus antepasados.